Ahí estamos grabando en este momento. Perfecto. Bueno, bienvenidas a Humanidades Digitales en Bibliotecas, Análisis de Texto y Pedagogía con Voyant Tools. Hoy vamos a ver un poquito cómo funciona Voyant Tools, hablar un poquito del análisis de texto. Les voy a ir compartiendo después cuando les vaya mostrando cómo funciona Voyant Tools, les voy a ir compartiendo los textos que vamos a ir usando para ir practicando. Antes de comenzar, como para ponernos todos como en el contexto en el que yo estoy y cómo es que yo llego aquí. Yo trabajo en un contexto donde yo visito las clases y ofrezco talleres de análisis de texto en mi calidad de bibliotecaria. También en la biblioteca donde yo trabajo tenemos una oferta muy grande de talleres en los que incluimos el análisis de texto a través de nuestro centro de investigación digital. Y durante el taller de hoy les voy a ir demostrando Voyant Tools y también modelando, o sea, como yo organicé la sesión del día de hoy, es dentro de todo bastante parecido a como yo enseñé una clase de Voyant Tools. No es igual porque no estoy hablando con alumnos, en este momento estoy hablando con colegas y porque les voy contando un poquito de algunas cosas de cómo las hacemos, pero sí como que hay elementos que sí los utilizo cuando doy clase. Si tienen preguntas, como siempre en el chat, como estoy sola, puede que me lleve un poquito más de tiempo leerlo, pero yo voy chequeando. Igual, este es un taller que la vez pasada cuando lo hicimos, lo terminamos un poquito antes, así que capaz tenemos más tiempo para preguntas, ese tipo de cosas, si es que las hay. Bueno, para presentarme, para los que no me conocen, es la primera vez, mi nombre es Marcela, yo soy bibliotecaria y la coordinadora del Centro de Investigación Digital en la Universidad McGill en Montreal, Canadá. En este momento no estoy en Montreal, Canadá, estoy en Valencia, en España, pero durante la mayoría del tiempo estoy en Montreal, en Canadá. Me pueden encontrar, sí, ellos que siguen en Twitter, ahora X, que me pueden encontrar ahí está mi nombre de usuario. Y esto es parte de Humanidades Digitales en Bibliotecas, que asumo que si están hoy aquí es porque en algún momento les llegó la información, pero es una serie de talleres que organicé más que nada porque sentía la necesidad de contactar con bibliotecarios que hablan español. No es algo que yo tengo la posibilidad de hacer mucho en mi trabajo de todos los días, porque de vuelta yo vivo en Canadá. Así que lo comencé de esta manera, como una manera de empezar a conectar con bibliotecarios en Latinoamérica, en España, en otros lugares, pero que hablan español, y poder crear así comunidad y poder crear una red entre nosotros de bibliotecarios que les interesen las humanidades digitales y que además sean hispanohablantes. Bueno, vamos a comenzar con lo que vamos a ver hoy, que es el análisis de texto. Me acabo de dar cuenta que estoy sentada en un banquito que hace ruido, así que me disculpo si lo pueden escuchar. ¿Qué es el análisis de texto? Hay un montón de definiciones o de maneras de explicarlo, y algo que yo siempre le digo cuando yo voy a empezar a dar la clase es que en realidad nosotros siempre hacemos análisis de texto, ¿verdad? Porque nosotros cada vez que leemos un texto lo analizamos, ¿sí? Y la manera capaz más tradicional en la que hemos analizado ha sido, por ejemplo, hacer un análisis sintáctico o hacer un análisis del contenido, ver el simbolismo, ese tipo de cosas. Entonces, no es que el análisis de texto es algo necesariamente nuevo, pero sí es algo distinto de lo que estamos acostumbrados, o lo que vamos a hacer hoy por lo menos. Bueno, entonces el análisis de texto del que vamos a hablar hoy es una serie de técnicas que tratan de extraer información de colecciones de documentos a través de la identificación y la exploración de patrones en los datos textuales no estructurados en diversos tipos de documentos. Esto no es necesariamente nuevo. Nosotros tenemos libros muy viejos que son, por ejemplo, las concordancias, donde los estudiosos de ese momento, los escribas a veces, contaban cuántas veces se repetía una palabra en un documento. Hay muchísimas concordancias sobre la Biblia, porque en su momento era lo que más se leía. Entonces, no es que hacer esto es necesariamente nuevo, pero lo que es nuevo es que estamos usando la tecnología para poder hacerlo. Y al usar la tecnología tenemos muchísimos beneficios. Vamos a empezar viendo cuáles son algunos de esos beneficios. El primero, obviamente, es la velocidad y la eficiencia. Yo no me tengo que leer toda la Biblia para hacerlo. Ahora, con una computadora, yo simplemente cargo la información y la computadora lo hace sola, o el sistema lo hace solo.
muchísimo más rápido que tener que ir contacto, también que tener que ir contando, también es muchísimo más eficiente, porque la computadora se equivoca menos de lo que me equivoco yo, no pierde la cuenta, no se distrae. Por otro lado, tenemos la oportunidad de estudiar más documentos, o más distintos tipos de documentos, y por lo tanto, de estudiar diferentes voces, diferentes opiniones, perspectivas. Por ejemplo, lo primero que vamos a decir es que no estamos limitados a que sean libros, que es lo que por lo general se llama ver, pueden ser correos electrónicos. Yo he hecho, en clases hemos visto guiones, hemos visto comunicados de prensa. Hace unos años había hecho uno, por ejemplo, donde los ejemplos que habíamos usado eran comunicados de prensa de la Agencia de Salud de Canadá, cuando fue en la época del COVID, obviamente, y chequeando para ver cómo aparecía la palabra máscara o mascarilla a través de los diferentes comunicados, a través de los meses. Se puede hacer sitios web. Hoy nosotros vamos a ver canciones. Si estuvieron aquí un poquito antes de que comencemos, podrían escuchar a Shakira. Vamos a hacer unas canciones de Shakira en breve. Y tampoco estamos limitados a aquello que las editoriales consideran importantes. Y cuando nosotros vemos esas concordancias, esos libros que ya existían y que aún a veces se hacen, lo que vemos mucho son, obviamente, textos religiosos como la Biblia, como el Corán. Vemos también obras de grandes escritores como Shakespeare o Chaucer, pero no vemos necesariamente, capaz, escritores menos conocidos, escritores un poco más diversos, y al hacerlo nosotros, tener la oportunidad de usarlo con la tecnología, podemos realmente expandir, qué es lo que expandir, podemos estudiar lo que queramos. Y lo último es que nosotros podemos decidir el enfoque de la investigación, ¿sí? No estamos limitados a lo que la persona que lo hacía decidía hacer, sino que podemos realmente decidir el enfoque de la información, en qué nos queremos basar, en qué nos queremos focalizar. Bueno, para poder hacer análisis de texto, muchas veces lo que tenemos que hacer es preparar el texto. Acá voy a decir que técnicamente mucho de esto ya no lo hacemos, o lo hacemos menos, pero son cosas que probablemente queremos hacer. La razón por la cual tenemos que preparar los textos es que cuando nosotros agarramos un texto que existe y que el texto está estructurado de tal manera que nosotros con nuestros ojos, o braille obviamente en el caso de alguien digamos, que lee en braille, estamos acostumbrados a que con un sentido nosotros podamos percibir el texto y nuestro cerebro haga el resto del trabajo. Los textos, cuando los leemos, están así, están creados para que nosotros podamos hacer eso. Pero las computadoras no funcionan de la misma manera que nuestras mentes. Entonces lo que queremos hacer es crear uniformidad en el texto, ¿sí? Queremos modificar el texto para que nos pueda dar resultados más precisos. Entonces, hay un montón de cosas que se hacen. Se habla también de tokenización, que es como dividir el texto en diferentes palabras. Y tenemos estas 3 técnicas también, que como les dije, se usan hasta ahí el día de hoy, pero hoy nosotros las vamos a usar y es bueno saber que existen. Entonces, la primera se llaman stop words o palabras vacías, y es cuando eliminamos determinadas palabras que están en el texto. Lo podemos hacer antes o dependiendo del sistema con el que trabajamos, lo podemos hacer después. Nosotros hoy lo vamos a hacer después de procesar el texto. Y lo que hacemos es sacar palabras que, yo siempre lo digo, como que nos ensucian los resultados, ¿sí? Pueden ser palabras muy comunes como el, y, la. Pueden ser palabras, por ejemplo, si subimos un PDF de un libro, ¿no? Que en los márgenes dice capítulo o volumen o lo que sea, también podemos sacar eso porque capaz son palabras que se repiten mucho, pero que no tienen que ver con el contenido del texto. Entonces lo que hacemos es remover esas palabras para que nos den como unos resultados más específicos a lo que nosotros estamos buscando. La segunda manera de hacerlo, o la segunda técnica que se usa, se llama stemming. Lo que hace stemming es reducir las palabras derivadas a su raíz. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros vemos un verbo, nosotros podemos decir yo como, él come, ellos comen, estamos comiendo, ¿sí? Y esas son todas palabras distintas, que si yo se lo doy a un sistema, el sistema no entiende la semántica, no entiende el significado de las palabras y simplemente va a buscar la combinación de caracteres. Entonces, cuando yo
uso el stemming, lo que hago es corto esa palabra, saco todas esas, digamos, esos sufijos de la palabra para que me dé, digamos, me agrupe todas esas palabras como si fueran una. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que tengo es, por ejemplo, España, español y española. Yo podría decir España y, digamos, cortarlo en la ñ, y entonces, cada vez que una de esas palabras aparecen, yo podría, las contaría como lo mismo. Y eso me ayuda a mí porque no tengo que después ir buscando las diferentes palabras. Es muy parecido para los que somos bibliotecarios, obviamente, si ustedes se han utilizado el tema de truncar las palabras cuando estamos haciendo búsquedas, es lo mismo, prácticamente. ¿Sí? Entonces nos vamos a usar mucho con los verbos, lo que haríamos es simplemente sacar todos esos sufijos para que nos quede la raíz de la palabra. El último que tenemos es la lematización, y la lematización hace algo parecido al stemming, pero un poquito más semántico ahora. Porque lo que hacemos es agrupar palabras relacionadas, ¿sí? Para que se analicen como una. Pero en este caso no es solamente sacarse los sufijos, sino que puede ser que tengamos que hacer un poco más de trabajo. Por ejemplo, el verbo ir. Yo voy, él va, nosotros fuimos, iremos, ¿sí? No es que hay una raíz común en el verbo ir. Entonces, yo, por ejemplo, puedo estar estudiando algo y querer que el sistema me cuente todas las instancias del verbo ir en todas sus conjugaciones. Yo puedo ir buscando todas las diferentes y sumarlas, o antes de hacer el trabajo, digamos, antes de analizarlo a través de la tecnología, lo que puedo hacer es chequear el texto y modificar. Cada vez que yo veo cualquier palabra que sea una conjugación del verbo ir, la cambio, capaz por el verbo ir, en vez de voy, yendo, fue, y me las va a contabilizar todas como una sola palabra. ¿Sí? Esto ya no lo hacemos tanto, hay maneras de hacerlo, pero es bueno saber que existe y es bueno pensarlo cuando nos estamos preparando para hacer este tipo de trabajo. Ok. Bueno, vamos a ir a Voyant Tools, vamos a empezar a divertirnos un poquito. Entonces, lo que yo voy a hacer es, por el chat, les voy a enviar en este momento el enlace para Voyant Tools y les voy a enviar un enlace para el texto que vamos a ver ahora, ¿sí? No pongan todavía nada en Voyant Tools, lo vamos a hacer todos juntos. Entonces, voy a salir un segundito. Vamos a sacar la música de Shakira que teníamos antes. Ok, entonces vamos a ir primero con el enlace de Voyant. Lo estoy poniendo en el chat. Y vamos a poner también el enlace del texto que vamos a leer. ¿Permiten? Sí, el enlace y los textos es un documento Google, donde pusimos. Bueno, mientras ustedes lo abren, yo les voy contando un poquito de Voyant. Voyant es una plataforma o una aplicación. Ellos lo llaman un environment, un ambiente donde podemos analizar textos. Está en la web, no hay que instalar nada, por eso a mí me gusta mucho y es muy práctico, sobre todo para enseñar o para una introducción al análisis de texto, porque no requiere que instalemos nada, ni que los alumnos instalen en sus computadoras o sus ordenadores, ni que nosotros en la biblioteca lo tengamos que hacer, que no siempre es fácil. Entonces, no necesitamos instalar nada. Es gratuito y es fácil de usar y no requiere saber mucho antes de usarlo. Entonces, si ustedes no están conmigo, así es como se ve la pantalla de Voyant. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el idioma de la interfaz para que esté en español. Entonces, para hacerlo, nosotros tenemos acá esta caja donde vamos después a poner nuestra información. Pero si venimos aquí, voy a hacer un clic sería el primer icono de la esquina superior derecha. Y lo que voy a hacer es cambiarlo. No, ahora, dice que autodetecta, así que puede ser que si sus computadoras estén en español, sí, directamente se los den en español. La mía, como me la da mi Universidad de Canadá, está en inglés. Entonces, por eso me aparece en inglés. Pero si no, puede ser que para ustedes ya esté directamente en español. Entonces, lo tenemos así. Hacemos clic en confirmar y me va a cambiar a español. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de
cómo ponemos textos en Voyant. Es todo bastante intuitivo, pero igual lo vamos a ir hablando para que entendamos todo. Tenemos la opción de abrir y la opción de cargar. Y después tenemos acá digamos, un espacio para poner texto. Entonces, cuando hablamos de abrir, es abrir corpus, que corpus es el grupo de textos que ya están en Voyant. Voyant tiene 3, las obras de Shakespeare, las novelas de Jane Austen y Frankenstein, de Mary Shelley. Entonces, esta es una opción. Nosotros no vamos a hacer eso el día de hoy. Nosotros vamos a hacer dos cosas. Vamos a cargar, que lo vamos a hacer después, y también vamos a pegar. Entonces, acá en esta, aquí digamos, en este espacio donde dice escriba una o más URL en líneas separadas o pedirlas en un texto completo, nosotros podemos pegar texto o podemos poner direcciones web o enlaces web. A mí no me gusta poner enlaces web y les voy a explicar por qué. Supongamos, vamos a ir a Wikipedia. Supongamos que yo quiero estudiar una página de Wikipedia. ¿Sí? Vamos a buscarla. El bombo. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Cuál es el problema si yo simplemente copio aquí la dirección web? El problema que tengo es que sí, me va a copiar y me va a analizar todo este texto, es verdad. Pero ¿saben qué? También me va a analizar todo esto que está aquí arriba, todo esto que está acá, aquí que tiene que ver más con Wikipedia, con el funcionamiento de Wikipedia. ¿Cuánto que hay sobre el bombo? Si venimos acá abajo, también me va a tomar todo esto que está aquí, los enlaces, digamos, los controles de autoridades, las categorías, como que me va a encontrar, me va a incluir un montón de cosas que a mí capaz no me interesan analizar. Entonces, siempre por eso yo prefiero no buscar el enlace URL, a menos que por alguna razón lo querramos hacer, porque tiene que ver con el análisis que estamos haciendo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer va a ser pegar el texto. Cuando se puede cargar, y ya lo vamos a hacer después, pero simplemente cargar es subir un archivo y hay un montón de, se puede hacer PDFs, se puede hacer Excel, documentos de Word o similar, ¿no? XML, como que tienen una variedad bastante importante de cosas que se pueden pegar. Pero bueno, por ahora, vamos a ir al texto que les envié y les voy a pedir que copien la primera canción solamente. Hay 2 canciones de Shakira, las últimas, unas de las más recientes que tiene. Yo les voy a pedir que simplemente me copien la primera y la peguen en Voyant Tools. Entonces vamos a copiarla, yo ya la copié. Voy a venir aquí, la pego y hago clic aquí donde dice revelar. Y me hace un análisis, me hace un primer análisis, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo se llama un cirrus, o en inglés se le dice un word cloud, que es como la nube de palabras. Aquí me aparece el texto, me aparecen las tendencias. Ahora vamos a hablar un poquito de qué son las diferentes cosas, pero lo primero que veo cuando miro acá, digamos, el cirrus, es que las 2 palabras que me aparecen son U y O, que a mí realmente no me interesan porque no son palabras realmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero que voy a hacer, voy a modificar las palabras vacías, modificar las stop words para que me las saque del análisis. ¿Cómo es que lo hago? Vamos a ir a la esquina, cuando nos ponemos sobre la esquina superior derecha de la ventana, ¿sí? De cada análisis, cuando ven, lo puedo ver aquí también. Cuando pongo en la ventana superior derecha, sería el tercero desde la izquierda o el segundo desde la derecha, este que está aquí, que dice, cuando se pone encima, dice definir opciones para esta herramienta. Hago un clic y acá me dice palabras excluidas y autodetector, que es español. Pero yo quiero agregar palabras, ¿verdad? Entonces voy a venir aquí, a editar lista, y voy a hacer 2 cosas. Primero, porque yo sé qué es lo que quiero hacer después, voy a sacar yo, la palabra yo, porque yo la quiero usar después en nuestro análisis, ¿sí? Entonces la vamos a sacar. Y voy a agregar la palabra U, la palabra O, y voy a salvar. Hacemos un clic en confirmar. Voy a hacer su magia. Y como pueden ver, esas 2 palabras ya no las tengo más en mi cirrus, ¿sí? No las considera más. Y si miramos aquí las palabras más frecuentes, tampoco las tengo, ¿sí? Entonces,
vamos a mirar un poquito qué es lo que tenemos aquí en cuanto a los tipos de análisis. ¿Sí? Tenemos aquí el cirrus. En cada ventana, como verán, tenemos como diferentes pestañas. Entonces, si hago clic en términos, me da una lista de cada palabra y cuántas veces se repite. ¿Sí? La palabra más popular en este momento es T. Enlaces me habla un poco de las conexiones entre las palabras. Hoy no vamos a ver muchísimo de qué significa cada cosa, pero lo que sí les puedo decir es que Voyant, si van a la ayuda de Voyant, para todo lo que tiene, les explica cómo lo calcula. Es muy bueno. Sí. Algo que me olvidé de comentar es que Voyant es un proyecto de Stefan Sinclair y Jeffrey Rockwell, creo. Stefan Sinclair, yo tuve el placer de conocerlo, trabajaba en la universidad antes de fallecer, hace 1 o 2 años, así que, pero es un proyecto que le han puesto mucho amor y mucho esfuerzo y tiene muy buena documentación. Seguimos. Aquí tenemos el lector que nos muestra nuestro texto. En tendencias lo que hace es dividir a nuestro documento en 10 segmentos iguales y analiza cómo se repiten los términos en esos 10 segmentos. En el contexto nos muestra el contexto de cada palabra. ¿Sí? Las líneas de burbuja hacen lo mismo que hace la tendencia, pero en vez de hacerlo en 10, a veces lo puede hacer en 50 o en 100, o sea, en 100 segmentos. ¿Sí? Tenemos las correlaciones. Ahora, siempre como por así como, digamos, lo primero que quiero hacer es mostrarnos las palabras más populares. Pero yo puedo buscar palabras. Por ejemplo, vamos a ver una palabra que se repita mucho, tipos. Dice que la palabra tipos aparece muchas veces. Entonces yo simplemente la puedo buscar en cualquiera de los buscadores que están aquí abajo y me va a mostrar análisis para la palabra que a mí me interesa. ¿Sí? En este caso la palabra tipos. ¿Ok? También podemos hacer búsquedas más complejas. Si se vienen aquí sobre el signo de pregunta, lo vamos a, me voy a mover más aquí así lo ven mejor. Nos da como las instrucciones, podemos hacer cosas como truncar una palabra, podemos buscar frases que estén cerca pero no pegadas, como que hay mucho que podemos hacer. Podemos buscar raíces, lo que hace, por ejemplo, que capaz el stemming no sea tan necesario porque lo puedo buscar así en el sistema y no me tengo que preocupar tanto. Por eso es que no lo usamos, no lo tenemos que hacer tanto. Pero no estoy limitada simplemente a palabras. ¿Sí? Bueno, también puedo buscar frases, pero frases es como que hace lo que quiere, más o menos. Capaz no necesariamente es la frase que a uno le interesaría buscar. ¿Sí? Hay muchísimos otros más, que los voy a mostrar aquí. Si venimos de vuelta, esquina superior derecha, en cualquiera de las ventanas, el segundo desde la izquierda o el tercero desde la derecha, que para mí se parece al logo de Windows, personalmente. Si hacemos clic, nos va a dar todas las herramientas diferentes, no estamos limitados a las herramientas que nos aparecen aquí. Y podemos elegir otras cosas, como por ejemplo, vamos a ver algo que sea lindo de ver. A ver, a ver. Términos. Me quedé como. Aquí está. Una búsqueda micro es otro tipo, me muestra otro tipo de visualización donde me hace como, me achica mucho el documento y con color me muestra cómo se repite una palabra. No todas funcionan de igual manera, no todas son tan buenas. Por ejemplo, una que siempre, a ver si la puedo encontrar. Hay una que siempre es medio un desastre, que es esta Dreamscape. En este caso no va a funcionar porque no tenemos ninguna la canción no tiene ningún lugar geográfico, pero aun cuando he tenido textos que lo tienen, o sea, un nombre geográfico, o sea, el nombre de un país, el nombre de una provincia, de una ciudad, no es excelente. Por ejemplo, yo tenía uno que hablaba de la ciudad de Londres, en inglés London, pero por alguna razón me mostraba London, Ontario, que es una ciudad en la provincia de Ontario, en Canadá, y no London, Londres, en Inglaterra, y capaz, si uno tiene que decidir entre los dos, las chances serán de que sea el Londres de Inglaterra y no el que está en una provincia en Canadá. Pero bueno, se puede jugar, se puede probar. Ahora, hasta ahora pusimos
un solo texto. Vamos a probarlo con un segundo texto solamente para ver cómo agregamos textos y para ver cómo haríamos una comparación. Entonces, vamos a ir aquí abajo a documentos, ¿sí? Estoy en documentos y acá, aquí abajo en documentos me aparece la opción de modificar, ¿sí? Voy a modificar. Me parece que tengo un texto. Yo si tuviese más textos, aquí los podría ordenar de manera diferente. Puede que yo lo quiera hacer. Vamos a ver si no en todos los casos es importante, pero a veces sí. Voy a hacer clic aquí en añadir. Y lo que vamos a hacer va a ser pegar la segunda. Vamos a copiar. Vamos a hacer un clic en revelar. Y ahora me va a analizar los dos textos. En algunas cosas me los va a analizar juntos. En otras me los va a analizar separados. Todo va a depender de qué tipo de análisis yo esté haciendo, ¿sí? Vamos a venir aquí a... Me lo cambió, no me gusta cómo lo cambió. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, si yo vengo aquí me los está tomando todos juntos, pero sí me está diciendo la tendencia entre un texto y el otro, ¿sí? ¿Cuáles de los textos se repite más? Pero, por ejemplo, si yo vengo también así, ¿no? Hice algo que no debía. Si yo devuelvo acá al CIR, por ejemplo, me lo muestra todo junto y me lo muestra todo junto. Pero, si por ejemplo vengo aquí a las tendencias, vamos a resetear, vamos a hacer clic en reset. ¿Sí? Y yo lo que quiero buscar es la palabra tú. La palabra tú y la palabra yo. Y la palabra yo. ¿Sí? Nada. Ahora, acordémonos que cuando lo pusimos, nosotros pusimos una canción que salió, creo que la diferencia es un par de meses entre la primera canción y la segunda canción, pero las tenemos de manera cronológica, ¿sí? Las tenemos ordenadas de manera cronológica. ¿Por qué esto es importante? Porque digamos que yo estoy analizando estas dos canciones de Shakira en las que habla del ex, ¿sí? Del ex marido. Entonces, yo estoy mirando las dos canciones y estoy analizando cuántas veces ella dice la palabra yo y cuántas veces ella dice la palabra tú. Y vemos que en la primera canción ella dice tú más veces que yo, o sea que habla de él más que de ella. Pero si vamos a la segunda canción, vemos que ella habla más de ella que de él, ¿sí? Entonces eso nos permite sacar conclusiones, estudiar, analizar, ¿sí? Y ahí lo que estoy haciendo es comparar los dos textos. Podríamos hacer esto con un montón de palabras, lo podemos hacer con textos mucho más largos, por ejemplo. Podemos buscar correlaciones entre diferentes palabras y ver cómo se distribuyen a través de los textos o a través de los diferentes segmentos de un libro. Pero esto es más o menos lo que podemos ir haciendo con Voyantus. Podemos hacer un montón más. Por un tema de tiempo, lo que yo recomiendo es que se tomen su tiempo, o sea, cuando puedan, cuando tengan un pequeño recreo, y simplemente prueben y jueguen con Voyant Tools. Hay un montón de cosas que podemos hacer que son re interesantes. A mí me gusta a veces subir mis propios textos o jugar con diferentes textos que voy encontrando y ver qué pasa, ¿sí? Los invito a que podamos hacer eso. Ahora, digamos que yo ya terminé y quiero o poder volver aquí o sacar la información que tengo. Entonces, dos cosas, vamos a ver cómo se hace eso. Para empezar, si yo quiero volver aquí, lo que tengo que hacer es guardar esta dirección como favorito o guardármela en algún lado. Pero siempre que quiera volver, tengo que volver a esta dirección, a este análisis, ¿sí? No tengo una manera de poder ir si voy simplemente a la página de Voyant y volver a encontrarlo. Tengo que guardar el enlace URL. Eso primero si queremos volver aquí. Segundo, digamos que queremos guardar, porque nos gusta, qué sé yo, pongamos que yo estoy haciendo mi análisis, mi tesis sobre Shakira, y quiero guardar este análisis para ponerlo en mi tesis, ¿sí? Quiero la visualización. Perfecto. Tenemos que tener una pregunta. Perfecto. Ahora después vemos a la...
Bueno, hacemos la pregunta al final. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si yo lo quiero guardar, simplemente lo que tengo que hacer es la primera, de vuelta, digamos, esquina superior derecha, hay uno que es como si fuese un cuadrado con una flecha que sale. Cuando yo hago clic en ella, me va a ofrecer exportar. Ahora, yo puedo exportar de esta manera, herramientas y datos, es como puedo ponerlo en otra página web, puedo tener una referencia bibliográfica para haberla visto, puedo exportar los datos, que me daría algo que yo puedo poner, por ejemplo, en una planilla de Excel, o puedo exportar la visualización, que me la da en formato PNG, que me la da en formato de imagen para yo ponerla en otro lado como si fuese una imagen. Dependiendo de qué análisis, de qué tipo de visualización, qué tipo de análisis estemos mirando, ¿sí? Vamos a ser las opciones que tengamos para poder, ¿cómo esto? Que las opciones que tengamos para poder exportarlas. Por ejemplo, esto que está aquí en un formato tabla, ¿sí? No tengo la opción de visualización, tengo la opción, lo mismo, herramientas y datos, y exportar los datos, y me da varias opciones que lo puedo pasar en HTML, como texto, separados por tabulación, dependiendo de lo que yo necesite. Pero todo se puede exportar, ¿sí? Entonces, hasta aquí estamos con Voyant Tools y un poquito de lo que vamos a hacer. Vamos a hablar un cachitito de pedagogía y les voy a mostrar un ejercicio que yo hago, de hecho, con mis alumnos, que no tiene que ver con Shakira. Okay. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de pedagogía porque en mi entorno lo usamos mucho digamos, de esa manera. Entonces, yo trabajo mucho con clases y hacemos muchas actividades en las clases, pero muchas veces se puede adaptar esto a talleres que ustedes hagan o consultas. Vamos a hacer la actividad. Entonces, me olvidé de abrir esto antes, pero no pasa nada. Lo voy a abrir, les voy a enviar el ejercicio. No lo tienen que hacer, yo les voy a mostrar cómo lo hacemos, pero no lo tienen que hacer conmigo. Lo voy a enviar al chat. Perfecto. Y les tengo que enviar un archivo. Que también lo voy a enviar por el chat. El archivo lo que estoy enviando, lo que van a hacer es, lo van a guardar y lo van a poner directamente, o sea, lo vamos a subir directamente a Voyant. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a ir a Voyant. Vamos a hacer, simplemente a escribir Voyant Tools para volver a la primera página. Ahora que lo voy a poner en español. Bueno. Entonces, esta es una actividad que yo hago en una clase se llama de estudios hispánicos, y es una clase que es sobre todo sobre cultura y literatura española, pongamos que no me acuerdo cuál es la fecha, pero es la 2, o sea, no es el principio, es la segunda que hacen. Pero la mayoría de cosas de siglo XIX, ese tipo de cosas. No importa, no es tan importante. Pero uno de los libros que ellos leen es La Regenta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cargar un pedacito de La Regenta. ¿Sí? Para hacer eso, simplemente hice clic en cargar, me abrió la ventana para buscar archivos y lo busqué. Y me aparece La Regenta. La Regenta, un libro muy viejo. Si no lo han leído, no importa, es un libro muy viejo. Pero tenemos un tipo de análisis. Entonces, lo que nosotros hacemos es, una vez que yo les enseñé a usar Voyant, lo que hacemos es, ellos con Voyant jueguen un poquito y descubran cosas sobre el texto, más que nada para poder dar una idea de qué es lo que Voyant puede hacer o para qué lo usaríamos. Entonces vamos a hacer aquí la número 2, que es buscar las palabras don y doña. Entonces, yo busco la palabra don, aquí en tendencias, ¿sí? Y voy a buscar la palabra que quiere aparecer,
Donia. Tengo un problema porque no tengo un teclado grande y me cuesta hacer la ñ en el teclado que tengo aquí de la laptop. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos en clase cuando hacemos este ejercicio? Lo vamos a hacer un poquito más grande, ya que lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que nosotros hablamos en clase? Nosotros miramos, buscamos la palabra don, la palabra donia. En el libro, en todo momento, cuando se refieren a la gente, hablan de don o de donia. El libro se llama La Regenta. Uno pensaría que es sobre una mujer, ¿sí? Pero cuando miramos, nos damos cuenta que la palabra don aparece muchísimas veces más que la palabra donia, ¿sí? Entonces, que se habla más de hombres en este libro que de mujeres. ¿Sí? Entonces lo vemos como una manera de analizar, una manera de pensar, bueno, son nuestras suposiciones sobre este texto, están en lo correcto o está equivocado. Y después, obviamente, el que sabe más del texto lo podrá analizar mejor, ¿verdad? Pero este es un ejemplo que hacemos con mis chicos, con los alumnos, para poder entender un poquito de cómo usaríamos Voyant Tools en estudios literarios o ese tipo de cosas. Este es uno que funciona muy bien porque es fácil. Y lo mismo, por ejemplo, les cuento otro que tenemos aquí. Este no se los voy a mostrar porque no tengo el texto, pero se los voy a contar un poquito. Eso también tienen que leer el encaje roto. El encaje roto es una narrativa corta. Y la mitad de la narrativa habla Micaelita, que es la protagonista, y en la mitad tenemos otro narrador. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y en el libro, perdón, en la historia, el encaje roto habla mucho de términos de la moda o de la vestimenta. Entonces, ¿qué hacemos? Los alumnos seleccionan todos esos y usando las bubble lines, que son parecidas, si se acuerdan, son, vamos a poner aquí, estas de aquí abajo, ¿sí? Vamos a ver con Don aquí. Vamos a limpiar. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es que ellos buscan las dos palabras, todas las palabras que tienen que ver con la vestimenta, las buscan aquí y analizan quién habla más de la ropa. Sí, cuando es el turno, digamos, la sección en la que la persona que narra es la voz de Micaelita, la protagonista, o la voz del narrador. No hace falta que les explique qué es lo que pasa y también nos damos cuenta de cómo se la representa a Micaelita y cómo se representa al narrador de la historia. Entonces, estas son algunas cosas que nosotros hacemos para explicar un poquito qué podemos hacer con análisis de texto. También tengo colegas que lo usan en talleres de revisión bibliográfica. Ellas lo utilizan para ayudar a los alumnos a entender cuando dos artículos parecen muy parecidos, pero al final no lo son. Entonces agarran dos artículos que capaz tienen títulos similares y parecerían que están sobre lo mismo, ponen los dos sobre Voyant Tools y ven qué palabras salen más frecuentemente para ver si realmente son parecidos o no. Y finalmente lo usamos también con los alumnos para chequear documentos y evitar repetir palabras. Podemos ponerlos y chequear cuántas veces se menciona una cosa, se menciona otra cosa, y ver si necesitamos cambiar un poquitito las palabras que utilizan. Bueno, eso ha sido todo. Por ahí vamos a ver las preguntas. Voy a parar la grabación, que esta vez sí que lo grabé. Ok, aquí alguien pregunta si conozco la herramienta AntConc. La verdad que no la conozco, no la he utilizado. Vamos a buscarla ahora, después me voy a poner a buscarla y a leerla. La verdad es que, como dije, yo más que nada utilizo Voyant Tools porque es muy fácil de usar y porque no tengo que instalar nada y porque no requiere mucha explicación para que los alumnos entiendan cómo usarla, ¿sí? Para nosotros es como un nivel inicial del análisis de texto. Tengo alumnos que después, usando Voyant, hacen análisis que van en sus tesis, como que se puede hacer, pero capaz otros alumnos van a ir, o investigadores van a elegir capaz herramientas más complejas, o aprender cómo hacer Python, o R, o ese tipo de cosas. Nosotros por ahora, esto es como una base inicial, y depende de lo que quieran hacer, puede que Voyant les alcance, o puede que necesiten un poquito más.
¿Hay alguna pregunta? El próximo taller, para los que estén interesados, es el 25 de octubre y es sobre crear y establecer servicios de humanidades digitales, pero sobre todo crearlos cuando no tenemos ni dinero para hacerlo, ni tiempo. Es como cómo empezar desde cero y cómo empezar a ofrecer cosas, aun cuando la institución no esté del todo lista para ofrecer ese tipo de servicios todavía. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo que hayan venido, que hayan estado hoy conmigo. Hoy sí se grabó, así que lo voy a estar subiendo a YouTube en los próximos días, creo. No estoy segura si voy a poder porque estoy en España y a YouTube no me dejaba, como que no le gustaba que yo no estaba en mi casa para poder subir las cosas, pero voy a intentar. Muchas gracias por venir. Si hay cualquier pregunta, ustedes saben cómo contactarme y nos vemos en octubre. Hasta luego a todos.